Había una vez un evento increíble que se desarrolló, uno que convirtió un sueño largamente sostenido en realidad. Mi cuñada Kale y yo nos encontramos siendo las receptoras de un regalo asombroso, una cantidad impactante de alrededor de $750 millones y el control de nuestra propia empresa. La emoción y la incredulidad que sentimos fueron indescriptibles, mientras celebrábamos y la noticia de este inesperado golpe de suerte se extendía rápidamente entre nuestros colegas. Kale, rebosante de emoción, se convirtió en el centro de atención con su entusiasmo contagioso. Los rumores comenzaron a circular por la oficina con susurros que atribuían nuestra repentina fortuna a la generosidad de nuestro padre. En su orgullo, Kale dejó claro que prefería mantener las cosas discretas, afirmando con confianza, no hago mucho escándalo. Sin embargo, la situación se volvió aún más interesante cuando a mi esposo también se le otorgó la propiedad de la empresa, junto con $7 millones adicionales. Esta revelación trajo tanto sorpresa como diversión. Uno de los trabajadores no pudo evitar reírse, dejando a mi hermano mayor y a su confundida esposa completamente sin palabras. Mientras tanto, mi hermano estaba profundamente absorto en la lectura de un documento legal. Con una expresión pálida e inquieta, la reacción de su esposa ante el contenido del documento fue bastante dramática. Ella lanzó un grito. Soy Isabella, una mujer de 34 años que ha estado profundamente involucrada en el negocio de mi padre desde que tengo memoria. Al crecer, vi a mi padre construir esta empresa desde cero, comprendiendo todas las dificultades que conllevaba, especialmente en sus primeros años cuando aún era pequeña. Aunque mis padres esperaban que fuera a la universidad y forjara mi propio camino profesional, mi corazón siempre estuvo decidido a ayudar en el negocio familiar. Después de graduarme de la escuela secundaria, decidí unirme a la empresa, para gran decepción inicial de mis padres. Sin embargo, sabía que era la decisión correcta para mí. Thomas, un empleado experimentado que había estado con mi padre durante años, me tomó bajo su ala. No me trató como la hija del jefe, sino como una igual. Me enseñó lecciones valiosas sobre el negocio y me ayudó a adquirir las habilidades necesarias para contribuir de manera significativa. Su mentoría fue invaluable, y siempre estaré agradecida por el conocimiento que me transmitió. Mi hermano mayor, Paul, que es 3 años mayor que yo, tomó un camino diferente. Fue a la universidad para estudiar administración de empresas con la clara intención de hacerse cargo de la compañía algún día. Siempre había soñado con ser el futuro líder. Sus amigos lo admiraban, asumiendo que estaba destinado a una vida fácil como el próximo jefe del negocio familiar. A veces le preguntaban si habría alguna rivalidad entre él y yo, dado nuestros roles en la empresa. Sin embargo, Paul siempre los tranquilizaba, diciendo que yo no estaba interesada en la riqueza o el lujo y que prefería trabajar tranquilamente en segundo plano. Paul estaba casado con Kale, una mujer que amaba las cosas más refinadas de la vida. Él complacía sus deseos, creyendo que vivir de manera extravagante de alguna forma aumentaría sus posibilidades de convertirse en el jefe. Sin embargo, cada vez que Kale y yo nos encontrábamos en reuniones familiares, ella solía hacer comentarios sarcásticos burlándose de mí por no encajar en la imagen de la típica hija de un jefe. Parecía disfrutar señalando lo diferente que era mi vida comparada con su estilo de vida lujoso. Mientras yo seguía contenta con mi vida más simple y tranquila, siempre afirmaba que las cosas materiales no definían mi felicidad. Sin embargo, Kale no podía entender mi perspectiva y me menospreciaba, pensando que me faltaba la sabiduría para gestionar la riqueza adecuadamente. Mi hermano rápidamente se unió a su punto de vista, reconociendo que yo aún estaba aprendiendo sobre la empresa. Y aunque admití que no tenía todas las respuestas, mi hermano no fue amable al respecto. Me criticó por no tener suficiente confianza, enfatizando que en los negocios, proyectar autoridad era esencial para ganarse el respeto de los demás. A pesar de sus críticas, me mantuve firme. Señalé tranquilamente que en nuestra familia, solo mi padre y yo teníamos posiciones reales de autoridad dentro de la compañía. Las opiniones de mi hermano y Kale no me molestaron demasiado, ya que mi madre intervino para tranquilizarme. Me recordó que estaba haciendo una diferencia positiva en la empresa, y mi padre estuvo de acuerdo,
aunque mi hermano y Kale no se sintieron conmovidos. Claramente no compartían nuestra perspectiva y terminaron distanciándose de nosotros durante más de un mes. Era evidente que estaban molestos por nuestras diferencias de opinión. Durante ese tiempo difícil, reflexioné sobre la situación y les dije a mis padres, Paul y Kale pueden decir lo que quieran. No me afectaba mucho, especialmente cuando seguían viviendo su estilo de vida extravagante. Cenaban en los restaurantes más lujosos y tomaban vacaciones lujosas, haciendo lo posible por mantener la ilusión de que Paul era el heredero legítimo y el futuro presidente de la empresa. Mientras ellos estaban ocupados con eso, mi padre permanecía enfocado en expandir el negocio, poniendo toda su energía en hacerlo crecer. Luego, una noche, todo cambió. Mi padre comenzó a quejarse de un dolor intenso en el pecho. Preocupada, de inmediato le urgí que descansara y prometí llamar a una ambulancia. Mientras luchaba, señaló hacia un cajón y susurró, «Hay una carta para ti ahí. Si algo me sucede, léela. El resto es para los abogados». Trágicamente, antes de que la ambulancia pudiera llegar, mi padre perdió el conocimiento y nunca volvió a despertar. Falleció, dejándonos devastados. En el momento de su fallecimiento, mi hermano y Kale estaban en otra de sus vacaciones. No se apresuraron en regresar a casa de inmediato. Volvieron un par de días después, como si su demora no importara. En el funeral, mi hermano comentó con indiferencia, «Nos alivia haber llegado a tiempo». ¿Quién hubiera pensado que papá moriría mientras estábamos de vacaciones? Su falta de preocupación me dejó atónita. Era como si no se diera cuenta de que mi madre y yo nos habíamos quedado solas manejando todo mientras él y Kale disfrutaban de su viaje. Más tarde, cuando tuve un momento a solas con él, le pregunté en voz baja, ¿tuviste la oportunidad de regresar antes? Sin ningún indicio de remordimiento, me respondió, no pude. Ya teníamos el vuelo reservado. Su actitud fue fría y despectiva, sin mostrar ningún arrepentimiento por no haber estado cuando nuestra familia más lo necesitaba. Poco después, mi hermano se dirigió a los empleados de la empresa. De pie, con orgullo, declaró, «Gracias a todos por su ayuda. De ahora en adelante, pueden confiar en que ocuparé el puesto de mi padre de buena manera». Kale intervino, elogiando su dignidad y esperando que todos lo admiraran. Su comportamiento, llegando tarde, actuando como si nada estuviera mal y asumiendo el liderazgo con arrogancia, me dejó frustrada y molesta. Estaba claro que Paul y Kale estaban más interesados en las apariencias y en mantener su estilo de vida que en realmente asumir responsabilidades por la familia o el negocio. Su falta de empatía, junto con la actitud arrogante de mi hermano, me hizo darme cuenta de lo desconectados que se habían vuelto de los verdaderos valores que construyeron nuestra empresa en primer lugar. Mientras guiaba a todos hacia la mesa durante la ceremonia, mi hermano seguía actuando con un orgullo desmedido. Comenzó a criticar la comida, cuestionando su calidad, como si nada fuera lo suficientemente bueno para él. Tratando de calmarlo, le recordé que mamá y yo ya habíamos discutido y aprobado el menú. Todo está bien. Pero podía sentir cómo su arrogancia crecía. Decidí mantenerme firme y le dije, no necesito que me digas qué hacer. Por eso la gente realmente no entiende lo que significa ser un verdadero presidente. La confianza de mi hermano rápidamente se transformó en mandonería y empezó a dar órdenes a los empleados, incluido Thomas, un miembro del personal muy respetado desde hace mucho tiempo. Al ver esto, intervine, Paul, no seas tan atrevido, le advertí. No son solo empleados. Debes mostrar humildad y tratarlos con respeto. Esperaba hacerlo entrar en razón, pero mis palabras no parecieron llegar a él. Mi hermano respondió con arrogancia, esos tipos deberían respetarme más. Soy el presidente. Ahora. Kale, que estaba a un lado, lo respaldó rápidamente, eso es cierto, Isabella. Deja de discutir con Paul. Él es el presidente de la compañía ahora. Y si no le haces caso, puede despedirte. Tiene ese poder, dijo, disfrutando claramente de la autoridad que pensaban tener.
Mientras esta acalorada discusión ocurría y ellos hacían una escena, de repente un hombre se acercó a nosotros. Perdón por interrumpir, dijo cortésmente. Su padre me pidió que me encargara de los asuntos de la herencia. Era el abogado que mi padre había contratado antes de fallecer. Recuerdo que mi padre había mencionado a este abogado antes, y me di cuenta de que había planeado cuidadosamente este momento, pensando en lo que sucedería después de su partida. Tan pronto como el abogado empezó a hablar sobre la herencia, tanto Paul como Cale se iluminaron de emoción. Lo recibieron con entusiasmo, sonriendo ampliamente, ansiosos por resolver todo rápidamente. Cale, especialmente, parecía emocionada al oír hablar de dinero. ¿No vale la herencia de mi padre 750 millones de pesos?, preguntó Paul, con lágrimas formándose en sus ojos. La cantidad sonaba como una fortuna, y Cale prácticamente brillaba de emoción. 750 millones de pesos. Es tanto dinero, exclamó. Ser dueños de una empresa con tanta riqueza es como vivir un sueño. Los empleados que escucharon esto comenzaron a murmurar entre ellos, claramente intrigados por la cantidad. Sintiendo la importancia del momento, Cale se levantó con orgullo y anunció: todos, guarden silencio. Este es el momento en que la compañía y los 750 millones de pesos oficialmente pasan a Paul. Pero justo cuando terminó su orgullosa declaración, uno de los empleados no pudo evitar reírse. Hubo una pausa incómoda mientras mi hermano tomaba el testamento y comenzaba a leerlo en voz alta, ansioso por confirmar su nueva riqueza. Pero a medida que leía más, su expresión cambió. Su rostro, que antes estaba lleno de orgullo, ahora se puso pálido de shock. Cale, de pie a su lado, estaba confundida al ver su reacción. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad lo golpeara. Según el testamento, toda la empresa, todo por lo que mi padre había trabajado tan arduamente, sería transferida a la hija mayor, es decir, a mí, Isabella. Mi hermano miraba el papel incrédulo. Al principio estaba en silencio, pero luego comenzó a gritar: esto no puede ser cierto. Tiene que ser un error. Con un tono serio y calmado, el abogado intervino diciendo: este es un testamento legalmente válido. No hay ningún error. La voz de mi hermano se tensó mientras intentaba procesar la impactante realidad. Todo había ido a parar a mis manos, no a las suyas. No me importa esto, gritó mi hermano, con frustración clara. ¿Cómo es posible que Isabella sea la presidenta en vez de mí? Tal vez papá simplemente se estaba volviendo viejo y confundido. El abogado, intentando mantenerse neutral, agregó: es posible que el juicio de tu padre no estuviera completamente claro. Un testamento hecho por alguien que no está pensando con claridad podría no ser válido en la corte. Al escuchar esto, sentí un dolor en el corazón. No podía quedarme callada. No podía permitir que mi hermano y Cale insultaran a nuestro padre, un hombre que siempre había sido justo y considerado. Aunque eran mi familia, no podía permitir que destruyeran su buen nombre así. La idea de que mi hermano se convirtiera en presidente me parecía impensable. Nunca había demostrado la dedicación o el compromiso necesarios para dirigir la empresa. Mis palabras parecían enfurecerlo aún más. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás insinuando que no soy lo suficientemente bueno para ser presidente?, exigió, elevando la voz. Sin dudarlo, le respondí: tienes razón. ¿Cómo puedes dirigir una empresa cuando nunca has contribuido realmente a ella? No has hecho el esfuerzo, no entiendes lo que se necesita. No seas ridícula, respondió mi hermano con furia. Cale y yo incluso construimos una casa enorme, digna de un presidente. Hicimos todo lo posible para que yo pareciera el futuro líder. No pude evitar responder: ¿construyendo una mansión? ¿Gastando dinero en restaurantes lujosos? Eso no es liderazgo y ciertamente no mejora la imagen de la empresa. Claro, el dinero es importante, pero no lo es todo. Y no olvidemos que papá pagó la mayor parte de esa casa y de su estilo de vida extravagante. La cara de Paul se enrojeció de ira. ¿Cómo sabes todo eso?
Le expliqué, antes de morir, papá me dejó una carta. En esa carta me explicaba todo, cuánto había gastado en ti, Cale, y que eso contaría como tu herencia en vida. Así que, según el testamento, tu parte de la herencia es prácticamente nada. Los ojos de Cale se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que esto significaba. Un momento. ¿Estás diciendo que los 750 millones de dólares de la herencia ya se han gastado? Eso no parece justo si estamos recibiendo tan poco. Uno de los empleados, el mismo que se había reído antes, decidió intervenir en ese momento. Disculpe, le dijo a Cale, pero los 750 millones de dólares de los que hablan no son dinero personal. Provienen de los fondos de la empresa. Y creo que todos nosotros, los empleados, somos muy conscientes de eso. Cale parecía aún más confundida. Entonces, ¿se puede heredar el dinero de la empresa?, preguntó, sonando un poco preocupada. La miré directamente y respondí, no, no se puede. El dinero de la empresa es para mantener el negocio en funcionamiento, no para que los miembros de la familia lo hereden. Su parte de la herencia es mínima porque la mayor parte del dinero que han estado disfrutando provenía de las cuentas de la empresa, no de la riqueza personal. El rostro de Cale se desmoronó a medida que la realidad le golpeaba. Es realmente decepcionante, dijo en voz baja, claramente molesta por la revelación. Yo también estaba tan sorprendida como los demás por la herencia, 750 millones de pesos. Era una cantidad asombrosa. Mientras la realidad se asentaba, mi hermano de repente se levantó como si una nueva idea lo hubiera golpeado, y gritó a los empleados, ¿de verdad quieren a alguien tan simple como Isabella como su presidenta? Yo soy el más calificado. Tengo el mismo tipo de carisma que nuestro padre. Pero para su sorpresa, ninguno de los empleados estuvo de acuerdo con él. Thomas, un miembro del personal que había conocido a mi padre durante años, dio un paso al frente y le respondió con calma, tu padre era, sin duda, un hombre carismático que construyó esta empresa desde cero. Pero tú y él no son lo mismo. Lo que estás mostrando no es carisma. Es arrogancia. El rostro de mi hermano se enrojeció de rabia al escuchar las palabras de Thomas. ¿Cómo puedes decir eso? Yo soy tan parte de esta empresa como Isabella, protestó Paul. Pero Thomas, manteniéndose tranquilo, señaló, Paul, quizás seas parte de la empresa, pero rara vez te vemos realmente trabajando aquí. No pasas tiempo entendiendo cómo funcionan las cosas. Frustrado, mi hermano respondió rápidamente, eso es porque no tengo tiempo para el trabajo regular. Estoy ocupado haciendo contactos y relacionándome con personas importantes. No tengo tiempo para tareas que cualquiera puede hacer. Thomas sacudió la cabeza y continuó, relacionarse no lo es todo. Isabella trabaja diligentemente todos los días, manejando sus responsabilidades y asegurándose de comprender el negocio a fondo. Lo hace en silencio, detrás de escena, justo como solía hacerlo tu padre. Veo la misma dedicación y sinceridad en Isabella que vi en tu padre. Por eso creo que ella es la persona adecuada para el puesto. Sus palabras tocaron una fibra sensible en todos los presentes. Los empleados comenzaron a asentir en señal de acuerdo, claramente conmovidos por la evaluación honesta de Thomas, sintiéndose apoyados y movidos por su confianza en mí. Hablé. Muchas gracias a todos. Honestamente, estoy tan sorprendida como cualquiera por esta noticia repentina. Pero habiendo visto el arduo trabajo y la dedicación de mi padre a lo largo de los años, me importa esta empresa tanto como a él, y tanto como a todos ustedes. Necesitaré su ayuda continua para mantenerla fuerte. La sala estalló en aplausos cálidos, y yo me incliné profundamente, agradecida por su apoyo. Con una nueva confianza, añadí con firmeza, cada uno de ustedes aquí es una parte importante de esta empresa. Todos han contribuido a su éxito. Y cualquiera que ignore sus esfuerzos no es apto para ser empleado, mucho menos presidente. Y sí, incluso el presidente puede ser despedido si no está haciendo su trabajo. El rostro de mi hermano se enrojeció de frustración. ¿Qué estás diciendo?
Soy tu hermano, gritó, claramente irritado por mis palabras. Lo miré con firmeza y respondí, digo exactamente lo que dije. Incluso mencionaste antes que, si te convertías en presidente, podrías despedirme. Paul estaba furioso. ¿Cómo puedes decir esto? Soy de la familia, exclamó, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Pero me mantuve firme. Familia o no, no puedo mantener a alguien en la nómina si no está haciendo su trabajo. Eso te incluye a ti. Esto es ridículo, gritó mi hermano, mirando alrededor de la sala con desesperación, esperando que alguien lo respaldara. Pero los empleados, que alguna vez fueron leales a nuestro padre, simplemente lo miraron con expresiones frías y desaprobadoras. Estaba claro que no le quedaban aliados. Al darse cuenta de que estaba solo, mi hermano y Cale abandonaron la sala con la cabeza gacha. Después de ese día, Paul perdió su puesto en la empresa y tuvo que depender de la pequeña herencia que recibió. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el dinero se agotara. Pronto vino a pedirme un préstamo para poder subsistir. Estaba decepcionada por su falta de esfuerzo y su negativa a cambiar. Incluso después de perder su trabajo, sabía que seguir apoyándolo no era la solución. Paul nunca había aprovechado la oportunidad de demostrar su valía. Y ahora, a pesar de todo, seguía negándose a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Le dije con firmeza a mi madre que no debíamos darle más dinero a Paul. Su situación empeoraba y sus amigos, que lo habían apoyado cuando pensaban que sería presidente de la empresa, lo abandonaron tan pronto como supieron que había perdido el puesto. Para mí, su esposa Cale, quien una vez se había enorgullecido de ser la esposa del futuro presidente de la compañía, también se encontraba de repente en una situación difícil. En un esfuerzo por mantenerse a flote, Paul y Cale tomaron la difícil decisión de vender su gran mansión. El dinero de la venta les ayudó a mantener su estilo de vida extravagante por un tiempo, pero sin ingresos estables, sus ahorros pronto se agotaron. A medida que pasaba el tiempo, se encontraron sin nada que vender y sin forma de cubrir sus gastos. Cuando intentaron buscar trabajo, tuvieron dificultades porque ninguno de los dos tenía la experiencia necesaria. Paul finalmente consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia, un puesto muy por debajo de lo que estaba acostumbrado. Fue un ajuste difícil y a menudo enfrentaba críticas de empleados más jóvenes que tenían más experiencia en ese tipo de trabajo que él. Para alguien que una vez creyó que estaba destinado a liderar una empresa, fue una experiencia humillante y desafiante. La vida de Cale también cambió drásticamente. Ya no podía quedarse en casa como ama de casa a tiempo completo. Sin otra opción, se unió a un grupo de amas de casa que trabajaban a tiempo parcial y consiguió un empleo como cajera en un supermercado local. Trabajaba largas horas, desde la mañana hasta la noche, ganando un salario modesto cada mes, muy lejos de la vida de lujo que había disfrutado antes. Mientras tanto, me concentré en las lecciones que había aprendido trabajando discretamente tras bambalinas en la empresa. Apliqué esas lecciones para ayudar al negocio a crecer y prosperar. Con la ayuda de Thomas y el apoyo de los demás empleados, trabajamos juntos y llevamos a la empresa hacia un crecimiento constante. Irónicamente, la caída de mi hermano pareció unir aún más a los empleados, fortaleciendo la cohesión dentro de la compañía. Me hice una promesa a mí misma y a mi madre: continuaríamos expandiendo el negocio. Nuestro objetivo compartido no era solo mantener el éxito de la empresa, sino también traer alegría y honor a mi padre, que ya no estaba con nosotros. Queríamos que se sintiera orgulloso, sabiendo que todo lo que hacíamos era construir sobre el legado que él había trabajado tan duro para crear. Aunque la vida de Paul había tomado un giro difícil y él y Cale luchaban por adaptarse a su nueva realidad, yo seguía enfocada en el futuro. Con mi madre a mi lado y el apoyo de nuestros leales empleados, estaba decidida a liderar la empresa hacia un éxito aún mayor, honrando la memoria de mi padre en cada paso del camino.